A nombre del Fondo de Cultura les doy la bienvenida a la mesa del día de hoy sobre cultura, sociedad y vida cotidiana en la Edad Media. Tenemos tres grandes ponentes que nos van a hablar un poco sobre este gran tema. En la mesa nos acompaña el doctor Aurelio González y Pérez, quien es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador y exdirector del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, así como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un destacado filólogo, especialista en la literatura española, medieval y del Siglo de Oro, novohispana y la tradición oral hispánica. Sobresalen sus trabajos en torno al romancero hispánico, el cuento tradicional y la novela de caballerías del siglo XVI, el teatro clásico español, en particular de la obra de Cervantes López de Vega, Calderón de la Barca, Banceres Candamo y Juana de la Cruz, y Juan Ruiz de Alarcón, así como del corrido mexicano. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro de honor de la Asociación Hispánica de la Literatura Medieval. También, por otro lado, nos acompaña el doctor Antonio Rubial García, quien es doctor en Historia por la UNAM y en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es también un académico de la UNAM y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Imparte cursos en licenciatura de la cultura en la Edad Media y la Nueva España en los siglos XVI y XVII, y en posgrado el Seminario de Instituciones Eclesiásticas y Cristianismo en la Nueva España. Ha colaborado en revistas académicas como Estudios de Historia Novohispánicas e Historia. Y finalmente nos acompaña el doctor Rubén Andrés Martín, quien es doctor en Historia por la UNAM, maestro en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación en la Historia de la Edad Media por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sus líneas de investigación son juegos ecuestres y poder en la Edad Media Ibérica y la Nueva España, nobleza y poder en la Castilla de la Baja Edad Media, élites indígenas y castellanas en la Nueva España, la simbología del poder monárquico en la Edad Media y su reflejo en las mentalidades populares. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Aurelio González y Pérez. Gracias, es un gusto estar aquí y como comentaba hace un momento con Antonio, es bueno este auge del medievalismo porque hubo una época en la cual los medievalistas parecíamos osos panda, en el sentido que éramos especie en extinción. Por lo visto ahora hay interés y ya no estamos desapareciendo. Es un gusto venir a hablar hoy de esto que es un tema tan sencillo y tan amplio: cultura, sociedad y vida cotidiana. Y uno siempre se pregunta, ¿y de qué voy a hablar? Y pensemos que alguien dijo que el hombre es lo que come. Entonces, creo que una buena pregunta es, ¿qué come el hombre medieval? Y sobre todo, ¿cómo lo come? Porque en el cómo es donde empieza el hecho cultural. Nutrirse es bastante simple. Cómo nos nutrimos depende de nuestra cultura y de nuestra actitud ante muchísimas cosas. No podemos desligar la comida de principios ideológicos, de situaciones contextuales o incluso de ideas religiosas. Por otro lado, pues todos tenemos una amplísima información sobre cómo comen los hombres medievales. Basta ver las películas y uno se imagina que los medievales comen con el cuchillo en la mano unos enormes asados. Probablemente esto es parte de las mentiras que nos cuenta el cine. ¿Qué es lo que iba a comer un hombre medieval? Pues lo mismo que hablamos hoy. Depende el nivel de la sociedad en el que nos encontramos, vamos a comer. Y por otro lado, hablar de la comida implica también hablar de la otra cara de la moneda, del hambre. Hoy en día vivimos en una sociedad que nos hace juzgar
el mundo por nuestra óptica. Y desde luego, probablemente todos los que estamos en esta sala podemos hablar de la comida, porque yo creo que todos comieron antes de venir. Creo que nadie tiene hambre, pero eso es lo que pasa con toda la población del país o del mundo. Creo que la mayoría lo que están pensando es en cómo llegar a la siguiente comida. Entonces, esto nos hace ver una diferencia dentro de lo que se come. Pensemos en el nivel más bajo en la sociedad medieval. Pensemos un simple campesino, ¿cuál va a ser su dieta básica? Y aquí tenemos que remitirnos a unos modelos muy importantes de alimentación. La alimentación medieval deriva del código de alimentación romana. Es una alimentación que deriva fundamentalmente del trigo, del aceite y del vino. Y esto ya establece un contraste con el hambre, porque mientras más al norte nos vamos de Europa, el aceite no es lo más común. Se necesita otro tipo de grasas, la grasa que deriva de la mantequilla o de la manteca. Y sin embargo, la harina sigue siendo fundamental. Entonces, la alimentación elemental básica pasaba por la harina de trigo. Trigo que podía ser refinado o menos refinado según el molino, y las variedades de trigo. No era lo mismo un trigo que nos da una harina blanca que un trigo de escanda que nos da un pan más rústico, más vasto, que es lo que sucede conforme nos alejamos del clima cálido. ¿Cómo se comían estas harinas? Desde luego, una forma es el pan, pero pan todos los días puede aburrir. Entonces empezaba la manera de preparación de lo que serían gachas, esto es, la harina cocida en agua o en leche y acompañada de una cantidad más o menos variable de grasa, que podía venir de la grasa de cerdo o podía venir del aceite. Esto era la alimentación esencial. También se podía comer en sopas, ¿sí? Hoy en día todos sabemos de las sopas de pan. O sea, ¿y por qué la sopa de pan? Pues es una manera tan inteligente como los chilaquiles. Los chilaquiles es la reutilización de la tortilla que envejece, y la sopa de pan o sopa de ajo es la utilización del pan cuando se vuelve tan duro que no hay manera de comerlo. Hay que remojarlo, y qué mejor que remojarlo en agua caliente, con sal, con algún condimento y con el ajo, el eterno ajo que va a andar en el mundo medieval. Ajo y cebolla no terminan por ser condimentos en la cocina medieval, son de hecho alimentos, comida. Así como el vino es un alimento. Nosotros no podemos olvidar que el vino tiene un gran ingrediente calórico y en un clima frío o en invierno se vuelve necesario. Entonces, estas harinas cocidas, preparadas como pan o cocinadas, acompañadas de vino, podía ser el alimento básico del hombre medieval. Todavía en el siglo XVIII, la comida característica de un hombre de campo era el tipo del cocido. Un cocido que llevaba nabos, hojas verdes del tipo berzas o coles y un trozo de tocino, de grasa. Ese cocido era la comida básica ya entrado el siglo XVIII. No nos olvidemos de algo que es muy importante. La gran revolución gastronómica mundial deriva del descubrimiento de América. El momento en que América se descubre, cambia la dieta del mundo, incluyendo la dieta americana,
porque si América aportó al mundo una gran cantidad de productos, toda la dieta americana cambió radicalmente a partir de 1492. Entonces, es cuando llegarán productos como la papa, el tomate, el pimiento, el tipo de calabaza. Eso será a partir de 1492. Pero entonces, en plena Edad Media, esta era la comida. Ustedes, con buena razón, me dirían, pero hombre, estos individuos medievales parecían veganos a ultranza. ¿Dónde está la carne? Ah, la carne. Pequeño problema. Ustedes se dan cuenta que para comer carne hay que matar un bicho. Entonces, ¿qué bicho matamos? ¿Cuál nos gusta para matarlo? Hoy en día pensamos inmediatamente en ese ser de ojos dulces y grandes, la vaca. En la Edad Media no podemos estar matando vacas alegremente, porque la vaca es un elemento fundamental para el arado. O sea, en la mayor parte de los arados dependen de bueyes, en el mejor de los casos, que el buey es, como dirían algunos feministas, es un animal un poco inútil, solo sirve para trabajar. En cambio, la vaca es productiva, no solo tira del arado, sino que produce leche. Eso es una ventaja. Y luego además nos puede dar terneros, o sea, mayor utilidad. Entonces, dejemos que la carne de res no va a ser muy abundante. Tenemos que irnos a los otros animales, y ahí destacan dos: el cerdo y el pollo. El pollo, puesto que se mantiene casi por sí solo, o sea, come de lo que hay y demás, fácil de matar, no da lata. El cerdo era parte de la industria local. El cerdo se tomaba de pequeño, se le engordaba, y a todo cerdo le llega su San Martín, esto es noviembre. En noviembre se mataba el cerdo para tener el alimento durante todo el invierno. Y el cerdo hoy en día, cualquiera que pase por un puesto de carnitas lo sabe, se aprovecha todo, todo se come. Entonces era el otro problema que desarrolla la industria, con todas las comillas, medieval. La manera de conservar las carnes: salazón, ahumado, embutido. Entonces, lo que vamos a tener del elemento cárnico en los niveles populares de la sociedad pasan por el pollo, pasan por el cerdo conservado, que duraba en realidad todo el invierno, y por eso se conservaba, y de ahí la presencia además de que el cerdo es un animal gran productor de grasa, ¿sí? La manteca, las carnes entreveradas de grasa favorecen esta alimentación. Pero el mundo medieval no se limitaba a este nivel campesino rural. Tenemos el otro estamento, el de la clerecía. ¿Qué comía la clerecía? Y aquí tenemos cosas que hoy en día algunos nutriólogos los hacen enloquecer de ira. De acuerdo a la documentación de algunas, llamaríamos menú, de algunos monasterios en Alemania, se ha encontrado que algunos de estos honestos frailes consumían una dieta diaria de 5,000 calorías. O sea, cuando menos desnutridos no estaban. Pero eso no era lo común. Lo común era una dieta mucho más baja. Entonces, la comida en monasterio empieza a desarrollar, por un lado, el tipo de bebidas espirituosas mucho más alcohólicas. O sea, todo el tipo de licores que empiezan a tener un origen monástico, y el uso de las bebidas y comidas dulces. Y aquí tenemos que preguntarnos: azúcar, algo hoy en día vituperado, pero tan valioso
en determinados momentos. El hombre necesitaba calorías inmediatas. ¿De dónde venía en la Edad Media? La caña de azúcar llega del Medio Oriente y en Europa en realidad no tiene espacio para ser cultivada. Entonces son pocos los lugares. La caña de azúcar, que parece producto americano, no lo es, pero América es el gran ámbito en el cual se desarrolla la siembra de la caña de azúcar, con lo cual el azúcar deja de ser un elemento de lujo. Entonces tenemos que en la dieta medieval el azúcar provenía fundamentalmente de azúcar de remolacha y la miel. La miel tiene una gran ventaja, la miel casi podemos decir que es eterna. La miel no se echa a perder, se cristaliza, se descristaliza y es el edulcorante fundamental. Y esto nos va a dar una pauta en la comida medieval, que es el contraste de lo dulce con lo salado, el dulce con lo agrio, el dulce con lo amargo. La gran cantidad de los platos medievales de gastronomía están marcados por la presencia del elemento dulce. Y llegaríamos al ámbito más atractivo. ¿Qué come la nobleza? Y recuerden que la nobleza no es decir necesariamente quienes tienen mayor poder adquisitivo. Su función es guerrera y había nobles pobres y nobles ricos. Pero indudablemente era un ámbito en el cual la comida estaba más abierta. ¿Y por qué estaba más abierta? Recordemos que además en la Edad Media el sistema de creencias tiene un funcionamiento ideológico. Entonces, también la dieta dependía del sistema de creencias. O sea, vigilias, ayunos, cuaresmas, van marcando lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Entonces, el noble creyente tenía también periodos de ayuno y periodos de abstinencia de comer la carne. Y aquí tenemos que la carne para el ámbito de la nobleza iba a depender también de una actividad que le era casi exclusiva, la caza. O sea, el bosque era una fuente de proteínas. O sea, da lo mismo que hablemos del jabalí, venados, ciervos, corzos y cualquier tipo de estos bichos con cuernos, animales menores, los conejos, las liebres, el tipo de aves. Incluso tenemos todas las formas derivadas de la cacería con venablos persiguiéndolos a caballo, en la misma caza de altanería por medio de aves, pero va a ser una actividad de la nobleza. Y entonces llegaríamos a que podemos hablar que una cosa es la comida cotidiana, en la cual podría ser una sencillez, y otra la comida de fiesta, la comida de celebración, que es donde interviene la gastronomía, la cual conocemos porque hasta nosotros han llegado muchos recetarios de finales de la Edad Media, en la cual se nos muestra cómo se podía comer. Ahora, ¿cómo se diseñaba el menú para una comida de la nobleza en un momento de fiesta? El menú debía de incluir platos de fantasía, platos de sorpresa, platos de color y platos exóticos. El exotismo puede ser lo más fácil, o sea, ¿a quién no le parece suficientemente exótico un guisado de zarpa de oso? Está muy bien, ¿no? Comer algunas aves que debían de ser lo más duro que puede haber. O la fantasía. ¿Qué cosa más bonito que sacar un pavo real al horno? Pero para que no parezca guajolote, el pavo real hay que vestirlo con su piel y con sus plumas. Entonces había que desarrollar toda una técnica de pelar a este bicho, asarlo y luego revestirlo con las plumas para que fuera sorprendente. De ahí lo que hemos visto en muchos otros platos, la sorpresa de las tartas rellenas de aves vivas. Desde luego, no piensen que se habían cocinado con los pajaritos adentro. Se cocinaban huecos, se rellenaban, por ejemplo, de mirlos
y al partirlo salían volando estas aves. O en otros casos era el crear maquinarias en las cuales teníamos agua de rosas, vino y miel de fuentes que se servían en la mesa. Estos eran los platos de fantasía. Y luego el color. Se podían hacer un menú completo en color dorado, en color rojo, en color negro, en color azul, utilizando los colorantes naturales. Fuera heliotropo, fuera perejil, fuera azafrán. Eso nos daba platos que además, al hablar de platos, también pensemos que en la Edad Media el plato básicamente era pan. O sea, se servía mucho sobre hogazas de pan cortadas porque la mayor parte de la comida era con salsas. Esto puede tener una razón gastronómica y otra es que la carne no venía de una refrigeración tan segura, y si la carne de cacería no se deja un poco fessandé, un poco que vaya a podrirse, no hay manera de comerla. Por lo dura, por lo cargada de toxinas. Ustedes imagínense lo que será la carne de un ciervo perseguido por una jauría, 4 caballeros y muerto con una lanza. Aquello es duro y tóxico. Entonces había que dejarlo que se pasara un poco. Entonces, la manera de preparar esto es con una salsa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las salsas en un momento en el cual no existe el tomate? ¿De qué hacemos la salsa? Y aquí es donde empieza todo lo que es el condimentarlo. Menciono, por ejemplo, un par de recetas de la Edad Media. Elemento exótico: cuello de cisne relleno. El cuello del cisne es largo, entonces ¿de qué lo vamos a rellenar? Una carne molida, nueces, piñones, una salsa en la cual hay una mezcla de azúcar y vinagre. Esto se rellena, se rostiza, se pone al horno y se presenta en una salsa. O pensemos en otra receta. El cordero, otro bicho de los cuales se podían comer fácilmente. Una de las recetas que encontramos dispersa por toda Europa es el cordero en salsa camelina. El término camelina viene de camello, pero no tiene nada que ver con los camellos, es por el color. ¿Y cómo se hacía esta salsa? Imagínense lo que ya es la sofisticación. Era una salsa que se hacía con naranja agria, que para la época la naranja agria era llamada Sevilla, porque la naranja dulce llega del Medio Oriente. Entonces era naranja dulce, jugo de granada, canela, pan molido y almendras. Se hace esta salsa y se presenta, yo les garantizo que sabe muy bien. O sea, es un plato agradable. Entonces, sigamos con nuestro menú, porque para algo están ustedes en la corte. Si tenemos nuestro cuello de cisne relleno, nuestro cordero en salsa camelina, pues qué mejor que hablar de un pollo. Y comamos pollo en salsa de pétalos de rosa. Pétalos que tienen que ser rojos. Si la hacen, tengan cuidado en quitar la partecita de abajo del pétalo, esa parte que es un poco amarillenta, si la dejan amarga. Entonces hay que quitarla. Entonces se muelen los pétalos de rosa con leche de almendras. Se pone a cocer el pollo, se desmenuza y se guisa. Y eso nos va a dar una idea de sorpresa, maravilla y color. Y si ya que estamos metidos en esto, ¿qué hacemos con los vegetales? Los vegetales, básicamente en la dieta medieval se comían hojas verdes. En un inventario del siglo XVI, mandado a hacer por el rey, se encuentra que se han dejado de consumir cerca de 200 tipos de hierbas
¿Por qué? Por la llegada de los productos americanos. Tan es así que hoy en día, cuando queremos decir que algo no tiene ningún sentido, decimos agua de borrajas. Hoy, ¿a quién se le ocurre andar comiendo borrajas? Habiendo tantas cosas. Pues es el mismo esquema de las verdolagas y de todas estas hojas verdes, que era la manera en que se complementaba con un mundo vegetal. Vuelvo a repetir, la cebolla y el ajo eran fundamentales, y la almendra. La almendra es un elemento que se compone, que es un componente de multitud de recetas, tanto en forma de leche de almendras como en almendras finamente trituradas. Eso era lo que engrosaba una salsa y lo que servía básicamente para un relleno de cualquier tipo de carne o incluso de vegetales. La fruta paradigmáticamente que se comía eran manzanas y peras. Y aquí nuevamente teníamos el contraste. Una manzana se puede rellenar de carne, hornear, hacer guisada. ¿Por qué la manzana y la pera? Son dos frutas que tienen una larga duración. O sea, la ciruela termina por convertirse en ciruela pasa, y muchas veces la ciruela terminará como elemento para destilación de licores, ¿sí? Entonces, la comida medieval, tal como hemos visto, tiene una gradación muy amplia según el nivel social, y ahí tendríamos los cristianos comiendo cerdo, los judíos y musulmanes rechazando el vil animal, pero qué sabroso es. Entonces, el hombre es lo que come, y esto es a grandes rasgos un poco lo que comía el hombre medieval. Muchas gracias. Esta deliciosa plática. Ayer estuve en un evento y les hablaba que el amor es un invento del siglo XII. Mucha gente saltó. Dijo, no, el amor es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Y varios me dijeron, es que los prehistóricos amaban como nosotros, ¿no? Y claro, ese señor vio los picapiedras seguramente, porque generalmente tendemos a pensar que los hombres y mujeres del pasado vivían, sentían, pensaban, actuaban como nosotros. Y eso es el gran error que tiene, por ejemplo, el cine, ¿no? y el gran error de percepción que tenemos en general del pasado, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos contaminados por un siglo XIX, por el amor romántico, por una sociedad burguesa, etcétera, etcétera. Hablar un poco de la Edad Media es hablar de una época de extrañeza, ¿no? Donde lo que pasaba pues está muy distante a lo que somos ahora. Otro concepto erróneo sobre la Edad Media es que la Edad Media comenzó en el siglo III y terminó en el siglo XV. Y cuando comenzó la Edad Media, la antigüedad acabó. Estas divisiones históricas son totalmente arbitrarias, ¿no? Los campesinos medievales vivían no muy distinto de los campesinos del Neolítico. Es decir, hacía desde el 10.000 antes de Cristo, los campesinos no cambiaron su vida, y todavía muy cercano al siglo XVIII había zonas en Europa de los campesinos vivían exactamente en el Neolítico. Su vida cotidiana no se diferenciaba mucho de la vida cotidiana de los prehistóricos. Sin embargo, claro, estos campesinos estaban sujetos a regímenes políticos, culturales, religiosos, que no eran los regímenes del Neolítico, ¿no? Estos campesinos estaban sujetos a un señor feudal, por ejemplo, le tenían que pagar un tributo, estaban sujetos a la justicia de ese señor, ¿no? Tenían que trabajar para el señor feudal, y eso en el Neolítico no existía.
También esos campesinos estaban de alguna forma tocados por el cristianismo. Digo de alguna forma porque tenían que ir a misa los domingos, ciertamente, tenían que bautizarse, ciertamente, pero de cristianos tenían nada más el agüita del bautismo, ¿no? Muchos cristianos antes del siglo X, del siglo XI, eran llamados por los monjes paganos, ¿no? Eso significa que seguían viviendo en buena medida como los hombres del Neolítico, ¿no? Incluso en sus creencias. Es un poco de lo que quiero hablarles es de la vida cotidiana de esos campesinos, ¿no? Anteriores al siglo X, y esos campesinos pues estaban viviendo en circunstancias muy precarias. Nosotros habitamos una ciudad y un país con un clima extraordinario, ¿no? Nosotros no sabemos qué es el invierno, ¿no? El invierno es una época de un poquito de frío, nos ponemos un abrigo y punto. Ustedes piensen cómo vive la gente en Europa todavía hoy, ¿no? Con todas las condiciones de la vida moderna. Los inviernos son crudos, ¿no? Hay unos inviernos más crudos que otros, ¿no? En invierno todo se cubre de nieve, los días son muy cortos, ¿no? La gente necesita recoger alimento para ellos y para sus animales para el invierno, porque en el invierno no hay nada de comer, ¿no? Y si no una buena cosecha en el verano, el invierno puede ser muy cruel. Mucha gente se muere de hambre en el invierno. Y entonces estos climas van a condicionar mucho de lo que es la vida cotidiana de los habitantes de este mundo campesino que es el 99% del mundo medieval, ¿no? La mayor parte de la población vive en el ámbito campesino, la mayor parte de la población vive de estas actividades agropecuarias. Entonces la casa, la comida, el vestido están condicionadas por estos climas y están condicionadas también pues, por un tipo de vida sumamente precario, ¿no? Las casas, dependiendo de las regiones, obviamente, estamos generalizando, pero en regiones un poquito más cálidas, las casas serán distintas a regiones donde el frío es mayor, las casas pueden ser de adobe, pueden ser de piedra, los techos son de paja o de algún elemento muy deleznable, porque generalmente incluso no tenemos ningún resto de una casa campesina, ¿no? Nos quedan a lo mejor cimientos, por la arqueología podemos descubrir eso, pero en general la casa es un espacio pequeño, ¿no? Donde los hombres, los animales viven juntos, sobre todo en invierno, cuando hace tanto frío, el animal es una fuente de calor, ¿no? Entonces mucha gente vive con sus animales y duerme con sus animales en el invierno, ¿no? Son situaciones, les digo, sumamente precarias. ¿Qué hay dentro de una casa? Pues a lo mejor algún apero de labranza, muchas veces de madera. El hierro es caro, ¿no? El hierro solamente podríamos decir, una cosa de lujo. En esta época, quien se roba una herramienta de hierro comete un pecado gravísimo y un delito que puede ser castigado con la muerte. Generalmente los objetos son de madera, les digo. Habrá alguna estera donde se duerme, las camas no son una cosa común, ¿no? Ni tampoco las mesas, las sillas, todo esto que nosotros tendríamos en una casa, pues no existe, ¿no? La gente vive alrededor del fuego del hogar, a lo mejor una chimenea, un fuego donde se calientan los alimentos, donde se calienta la gente, pero las condiciones de la casa pues son muy precarias, ¿no? Igual pasa con el vestido, ¿no? El vestido es un vestido burdo, generalmente de lana, ¿no? La gran fuente, digamos, de textil en prácticamente toda Europa es la lana, ¿no? Algunas pieles de animales, ¿no? Para cubrirse del frío en invierno. No existe, por supuesto, el algodón y el lino, esto vino después de las cruzadas, ¿no? Esto es un fenómeno mucho más tardío. Y después de la comida hemos hablado ya mucho, ¿verdad? Aurelio nos ha dado una conferencia muy interesante. La comida en realidad es escasa, es pobre en calorías, sobre todo para la gente sin recursos. Rara vez se come carne, la carne es un lujo,
¿no? Podríamos decir. Generalmente son vegetarianos, ¿no? Recogen algunos hongos o setas en el bosque, comen algunos animalillos del bosque. Piensen que cuando hay hambre, cualquier cosa que se mueve es alimento, ¿no? Entonces se comen lagartijas, ratas, ¿no? Lo que a nosotros nos daría asco, para esas sociedades es un delicioso manjar. Hay un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, creo que está muy agotado, que lo escribió Robert Danton y que se llama La matanza de los gatos y otros ensayos. Ese libro nos habla de una sociedad, tiene uno de los capítulos, se llama Los cuentos de Mamada Oca, que puede ser descrita a partir de los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles que nosotros leemos son cuentos que han sido tamizados por el mundo burgués, por Perrault y todos estos escritores franceses del siglo XVII, y que nos muestran una sociedad pues bastante leve, ¿no? Sí, la Cenicienta sufrió porque, en fin, su hermanastra y su madre la maltrataban y se casó con un príncipe, ¿no? Pero el cuento original, el cuento sobre el cual se bastó Perrault para describir esto, era un cuento donde la Cenicienta había sido violada por su padrastro, por ejemplo, ¿no? Blancanieves, pues también vivió con 7 enanos, pero no era un matrimonio, digamos, una convivencia casta con los 7 enanos, ¿no? Tenemos también las versiones de La Bella Durmiente, donde las versiones originales de La Bella Durmiente es que la Bella Durmiente pues fue violada por el príncipe, no le dio un besito casto, ¿no? Y no se despertó con las violaciones, parió durante el sueño y su suegra, la ogresa, se devoraba a los hijos que nacían de estos partos, ¿no? Si estamos viendo una sociedad sumamente violenta, ¿no? Sumamente violenta. Los cuentos originales, esos cuentos infantiles que no eran infantiles, se contaban alrededor del fuego, alrededor de la hoguera, en las noches, largas noches de invierno. Son cuentos que nos describen una sociedad, ¿no? Todavía quedan restos de esta violencia. Si ustedes se acuerdan de esos cuentos, muchas de esos cuentos hablan de madrastras, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres morían muchas veces en el parto y dejaban hijos huérfanos que la sucesora, la nueva esposa del marido, pues no quería, ¿no? Entonces mandaba al bosque, Hansel y Gretel, vayan al bosque a ver si se mueren, desaparecen, ¿no? Una boca menos que alimentar, ¿no? Esos cuentos nos hablan también de situaciones donde pues la violencia es constante, el hambre es constante, no todos los cuentos hablan de abundancia, ¿no? ¿Qué es lo que pide a alguien que tiene un objeto mágico, ¿no? Que produce alimento, ¿no? Dame comida. Es lo primero que pide. ¿Recuerdan estos jóvenes que andan en busca de fortuna porque su familia ya no se puede alimentar, ¿no? Entonces, el gato con botas, ¿recuerdan? El joven que se va, ¿no? a buscar fortuna, ¿no? Esos cuentos nos describen entonces situaciones sumamente precarias. ¿Cómo es la vida cotidiana de esta gente en materia, por ejemplo, de su cuerpo, ¿no? El cuerpo es lo que nos permite comunicarnos con el exterior, y los cuerpos de los hombres y mujeres medievales pues son muy parecidos a los nuestros, pero también no son tanto, ¿no? Eran en general mucho más bajos que nosotros, ¿no? Por los descubrimientos arqueológicos se ha visto que son cuerpos pequeños, ¿sí? Mal alimentados, por supuesto, ¿no? Nosotros por la alimentación hemos crecido en estatura. La gente medieval es chaparrita. Incluso los caballos de los caballeros no son muy grandes en esta época. Esos cuerpos son cuerpos cuya vida, cuyas carencias son, condicionan vidas muy cortas, ¿no? Son vidas verdaderamente breves, ¿no? De tal forma que no existe esto que nosotros llamamos adolescencia, ¿no? O juventud, ¿no? Cuando un niño tiene la madurez sexual para reproducirse, es decir, 12, 13 años, una niña 12, 13 años, ya es un adulto, ya se puede casar, ya puede tener hijos,
¿sí? A los 20, 25 años, pues ya está uno entrando a la tercera edad. Y a los 30 ya es un venerable anciano, ¿no? Si es que llegas a los 30, ¿no? Porque mucha gente no llega a los 30. Piensen que cualquier gripita pues, lleva a la tumba, ¿no? ¿Recuerdan el famoso dicho de enero y febrero desviejadero, ¿no? La gente no llega a ser anciana, salvo excepciones. Es excepcional alguien que tiene 50, 60 años, es bueno, es un venerable anciano. Obviamente también el cuerpo está sujeto a una gran cantidad de pues, debilidades, ¿no? Nosotros todos tenemos nuestros dientes y los que tenemos dientes tenemos un montón de emplastes. Imagínense una sociedad donde la primera caries, pues el diente se tiene que sacar, ¿no? Y esto va a provocar que mucha gente a los 25, 30 años ya no tenga dientes. Entonces, estamos en unas condiciones, insisto, que no son parecidas a las nuestras y por lo tanto las vidas tampoco, ¿no? El tener una vida corta implica que vives mucho más rápidamente, los procesos vitales, ¿sí? También es importante señalar que esta gente que vivía vidas cortas, ¿sí?, también tenía sus momentos felices, ¿no? Las vidas no son siempre desgraciadas, ¿no? Sí son vidas muy precarias, son vidas que estás continuamente necesitando alimento, tienes que pedirle a las fuerzas cósmicas que te lo den, y esto va a implicar una sociedad donde la presencia de la religión animista, de estas religiones primitivas prehistóricas, todavía está muy vigente, ¿no? Hemos dicho que el cristianismo apenas pegó en la superficialidad del ámbito, digamos, cultural campesino. Tenemos que esperar al siglo XI, al siglo XII, cuando el cristianismo de veras impacte a partir de una evangelización de esos campesinos. Pero antes de esta época, el campesino sigue yendo al bosque a danzar alrededor del árbol sagrado o a la fuente a hacer ofrendas, ¿no? Sigue pensando que el mundo está habitado de espíritus y que esos espíritus son buenos y malos, ¿sí? Y que esos espíritus, igual que las fuerzas cósmicas, son veleidosos, son absolutamente imposibles de saber lo que quieren o lo que pueden hacer, ¿no? Estos espíritus caprichosos serán poco a poco suplantados por los santos, pero los santos no se diferencian tampoco mucho de esos espíritus, ¿sí? Pero los santos son igualmente veleidosos, ¿no? Si yo no les ofrendo, pues me van a castigar, y si les ofrendo a lo mejor también, ¿no? ¿Por qué? Porque se les da la gana, ¿no? Porque finalmente hemos antropomorfizado el cielo, hemos convertido al cielo en algo parecido a nosotros, y nosotros somos sumamente caprichosos, ¿sí? Entonces, los espíritus, las fuerzas cósmicas, incluso los santos, continuamente tienen que estar recibiendo ofrendas, ¿no? Haciéndole sacrificios, buscando su simpatía, y para protegerse la gente usa amuletos, ¿no? Si las fuerzas cósmicas no están a mi favor, me protejo con un amuleto para el mal de ojo, para que un espíritu maligno no entre a mi casa, ¿no? Eso está todavía vivo en la Edad Media. No debemos olvidar que la Edad Media es una época, insisto, en que el neolítico sigue vigente. Hay momentos en la vida de los seres humanos que son especiales. Es el momento de la fiesta, ¿no? La fiesta es la ruptura del orden, ¿no? Y desde la prehistoria, el ser humano ha utilizado precisamente los ciclos agrícolas, los ciclos estacionales, para celebrar los inicios de esos ciclos con fiestas, ¿no? Entonces, en la primavera, el inicio del año en marzo, se hace la gran fiesta de la primavera, ¿no? Todavía seguimos teniendo esta idea de que, ¿no?, el 21 de marzo vamos a ir a la pirámide a recibir la buena vibra, ¿no? Es decir, estos son un paganismo reciclado, New Age, que estamos retomando, ¿no? En aquella época era lo mismo, ¿no?
El verano implicaba la cosecha, la época más bonita del año, el calor, ¿no? Y tenía también la fiesta del solsticio de verano. El inicio del otoño había las fiestas de las vendimias, ¿no? Y en el invierno estaba la gran fiesta invernal que iniciaba el solsticio de invierno, ¿no? Que era una fiesta para pedirle a la primavera que regresara pronto, ¿no? El cristianismo, como ustedes saben, se basó todas sus fiestas sobre estas fiestas agrícolas, ¿no? Es decir, en marzo se celebra la Semana Santa, es decir, la Pascua, la muerte de Cristo. En el solsticio de invierno se celebra el nacimiento de Cristo, ¿no? Y en el día más largo del año se celebra el día de San Juan Bautista, un santo asociado con el agua, ¿no? Entonces, todas estas suplantaciones que el cristianismo hizo no cambiaron mucho la vida cotidiana de las gentes. La fiesta seguía siendo un aspecto fundamental de la vida cotidiana. Y en la fiesta se daba la ruptura. ¿Y la ruptura en qué consistía? ¿No? La ruptura generalmente es el exceso, ¿no? En la fiesta se mataba al cerdo o se comía carne, el único día del año que se comía carne, ¿no? Ese día se tomaba hidromiel, ¿no? Los alcoholes, recuerden, era parte fundamental de esta vida, y la hidromiel era miel fermentada para convertirla en alcohol, y con eso se emborrachaba la gente, ¿no? Los matrimonios, por ejemplo, el otro día estaba leyendo esto, se les daban una miel, por el norte de Europa, el día de la boda, ¿no? Por eso se llamaba la luna de miel, porque se les daba una miel que había sido, digamos, expuesta a la luna llena para provocar fertilidad, obviamente, en el matrimonio, ¿no? Recuerdan que la fertilidad era algo fundamental, tener hijos, ¿no? Tener hijos, reproducir la especie. No solamente porque amas a tus hijos, sino porque tienes mano de obra, ¿no? Pero los niños se mueren por montones. Una mujer puede tener 20 partos en su vida y se le logran 3, ¿sí? Son sociedades, en verdad, donde la muerte está constantemente presente. Entonces, la fiesta, estábamos diciendo, la fiesta también tiene que ver con algún tipo de diversión, ¿no? Todos han oído hablar de los juglares, ¿no? Estos hombres y a veces también mujeres que van de pueblo en pueblo, ¿no? Traen un osito bailarín, hacen malabares, cuentan historias, ¿no? Hacen pequeñas escenificaciones, divierten a la gente y reciben pues muchas veces en especie. Recuerden, la moneda no está generalizada y la principal forma de intercambio es el trueque, ¿no? Muchas veces reciben a cambio de la diversión pues algún alimento, ¿no? Huevos, ¿no? O algún tipo de alimento para que se sostengan. Y los juglares van de pueblo en pueblo cantando y haciendo sus gracias, ¿no? Para divertir, sobre todo en el espacio de las fiestas. En el otro ámbito, en el ámbito de la vida cotidiana, la gente también tiene una gran cantidad de especialistas que solucionan sus problemas básicos, sobre todo problemas de enfermedad, ¿no? Hechiceros, curanderas, componehuesos, las parteras, son individuos que van a conservar saberes muy antiguos y que son los transmisores de saberes, incluso en épocas muy tardías, ¿no? Esos saberes se transmiten de manera oral y estos expertos, digamos, en la curación, que muchas veces no tiene que ver con curación física, sino con curación espiritual, ¿no? Hacen limpias, dan algunas brebajes que puedan aliviar el dolor, etcétera, etcétera. Van a ser parte de esta cultura popular, cotidiana, que va a estar muy, muy vigente en este periodo que es la Edad Media. También hay ermitaños, ¿no? Esos hombres que se retiran al bosque. El bosque es un lugar de terror, ¿no? Piensen en un ámbito donde la mayor parte del campo son bosques y pantanos, ¿sí? Hay muy pocas zonas agrícolas. Entonces, para ir de un lugar a otro hay que pasar por un bosque. Claro, hay caminos abiertos por el bosque y son más o menos seguros, pero meterse en el bosque es meterse en un ámbito donde puede haber
pues una infinidad de seres terribles, ¿no? Trasgos, enanos, hadas, ¿no? Seres benévolos y seres malévolos. Nadie se va al bosque. Si un ermitaño se mete en el bosque y vive ahí, pues es un milagro, ¿no? Cuando sale el ermitaño del bosque, todo el mundo lo admira. Le va a preguntar qué hizo, que se le presentó el demonio, los demonios, ¿no? O esos demonios que después el cristianismo retomó y los convirtió en demonios cristianos, que en el paganismo, en el ámbito celta, germano, no eran demonios, ¿no? Toda este mundo está lleno de seres invisibles en los cuales la gente cree, y los bosques están llenos de estos seres, ¿no? Por eso el ermitaño que se va al bosque es un ser raro, es un ser excepcional. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón. Me queda poquito. Si nosotros pensamos en estas comunidades agrícolas, en el Neolítico, y en esta época, en una época anterior al siglo X, los señores feudales, la gente que dominaba y que se apropiaba de los recursos territoriales, la gente que tenía acceso a la casa, ¿no? al caballo, que era el signo de nobleza, a un castillo, pues no se diferenciaban mucho, salvo estos aspectos, digamos, de casa, comida, vestido, de sus campesinos, ¿no? No se imaginen, nosotros nos imaginamos siempre los castillos medievales como los de Walt Disney, ¿no? Es decir, es el castillo con tapices, ¿no? Ese es el castillo del siglo XV, ¿no? Estos castillos anteriores al siglo X no son así, ¿no? Los señores entraban pateando gallinas y cerdos porque entraban los animales dentro de las habitaciones. Era una gran habitación en el centro del castillo, donde todos dormían juntos, a la orilla de la chimenea, ¿sí? Con ventanitas muy estrechas para que no se filtrara el frío. Y su vida no era muy diferente a la vida del campesino en ese sentido, ¿no? En ese sentido. No había lujos, ¿no? Claro, a lo mejor el señor tendría en su cofre algún objeto de oro, algún textil fino que había llegado de Oriente, lo tenía en el cofre, ¿no? No lo usaba sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo usaba la lana burda, la piel de animal que lo protegía del frío, no muy distinto a lo que era su campesino, ¿no? Su comida sí era un poco más refinada, ¿no? Pero tampoco era muy diversa a la comida que se comía cotidianamente, ¿no? Es decir, estamos entonces ante aunque hay una diferencia brutal en las clases sociales, pues la vida cotidiana tampoco es muy distinta. Los señores feudales eran igual de supersticiosos, igual de crédulos que sus campesinos. También creían en las fuerzas cósmicas. Las señoras feudales tenían a sus hijos con una partera, con la misma partera que había atendido a la campesina, ¿no? Es decir, estamos entonces ante sociedades donde la precariedad es muy, muy generalizada. Eso va a cambiar con las cruzadas, con el comercio, con las ciudades, pero de eso nos va a hablar Rubén. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por la introducción. Ya hemos visto nos hemos acercado al hombre medieval desde ámbitos muy cotidianos, nunca mejor dicho, con esa virtud que tiene la historia cotidiana, que es la de acercar, la de trazar vínculos entre hombres fallecidos hace ya muchos siglos y nosotros. Hemos visto también cómo el hombre medieval es un hombre fundamentalmente rural. El campo es el corazón, es el gran corazón que palpita y que bombea sangre a todo el mundo medieval. Pero no todo es campo, no solamente es campo. También hay ciudades. Hace ya unos años, una persona muy querida para mí, hablando con ella, me comentó que le había gustado mucho mi pueblito. Y a mí me extrañó porque mi familia viene de un pueblo muy chiquito, un pueblo que, para que se hagan ustedes una idea, si los juntan ustedes a todos, caben en un vagón de metro.
pero yo no resido en ese pueblo y esta persona tan querida para mí nunca visitó ese pueblo. Entonces, como dicen aquí en México, me cayó el 20 y dije, está hablando de mi ciudad, está hablando de Salamanca. Y dije, ¿cómo un pueblo? Digo, si tiene 2 catedrales. Yo en ese momento estaba pensando desde la lógica de un hombre medieval y ella estaba pensando desde la lógica de alguien que reside en una megaurbe gigantesca como esta, para la que una ciudad de poco más de 100.000 habitantes no es más que un pueblo. No crean que ustedes son los únicos que pensarían que una ciudad medieval es algo parecido a un pueblo. Más de un geógrafo musulmán como Al-Idrisi decía, estos cristianos creen que viven en ciudades, pero en realidad son aglomeraciones de pueblitos y se comportan como si vivieran en pueblitos y siguen desarrollando la vida igual. Se articulan en torno a sus parroquias, parece que casi no salen de sus barrios. No obstante, a lo mejor tampoco es tan lejano como ustedes piensan. Si pudiésemos hacer ese complicado pero tan atractivo viaje en el tiempo y ustedes se desplazasen, pongamos, salimos de Rosario Castellanos y nos plantamos en el París del siglo XIV, a lo mejor les llamaría la atención escuchar, claro, tendrían que saber un poquito de francés medio, escuchar por la calle a la gente gritar «fierro viejo que venda», por ejemplo. Como pueden ustedes leer en algún que otro poema como Le Crier de París. Es decir, que son ciudades que, si bien guardando las distancias con el mundo presente, guardan algunas relaciones con el mundo que ustedes conocen, el mundo cotidiano. Son ciudades vivas, cada vez más movidas, cada vez más repletas de gente. Hay un momento en que uno de esas grandes plumas de la Edad Media, Salimbene de Parma, comenta con ese humor muy italiano, que de vez en cuando las soltaba, que cuenta la anécdota de que se dice que hay un santón que va por las ciudades resucitando a los muertos. Y dice, ojalá no pase por aquí porque ya no cabemos. Es decir, que ellos mismos tienen a veces la sensación de que viven en espacios muy abarrotados. Ya les digo, son ciudades pequeñas, son ciudades en las que 10.000, 20.000, 100.000 habitantes ya son tamaños gigantescos. O sea, Constantinopla, Córdoba, son ciudades que sobrepasan los 100.000, pero no es lo cotidiano. Para cualquiera de ustedes seguramente les parecería un pueblo. Aún así son espacios muy vivos, son espacios muy interconectados, cada vez más. En los últimos siglos de la Edad Media, estas ciudades van a componer muchas veces redes en las que los productos, las ideas y las gentes de lugares muy cercanos se mueven, se desplazan. El propio campo se siente atraído por la ciudad. Hay una expresión muy clásica y muchas veces repetida, que en buena medida es cierta, que el aire de la ciudad hace hombres libres. Y es que era así, el campesino siempre tenía la oportunidad o la posibilidad, si conseguía escapar de su señor o escapar de su ámbito rural, de dirigirse a una ciudad y de convertirse en un ser anónimo capaz de ganarse la vida por sus propios medios y a veces incluso de progresar. La sociedad del antiguo régimen es una sociedad en la que la movilidad social no es fácil, pero sí se da, sí existe, sí es posible. Compleja, pero ya les digo. Son ciudades a su vez que tienen una lógica interna. Aunque les pudieran parecer un poco caóticas, tienen un cierto sentido. Y a veces es un sentido que se vincula con su propia ubicación. Si es una ciudad que se ubica junto a un camino, porque es una ruta, el Camino de Santiago, un camino de tránsito de peregrinos, un camino de tránsito de mercancías, se va a acomodar a ese camino. Si es una ciudad que tiene un objeto más de población defensiva, como puede ser, por ejemplo, Ávila, va a ser la muralla la que delimite, la que defina la ciudad. Los propios negocios dentro de la ciudad siguen una lógica espacial. Por ponerles un ejemplo, a nadie se le ocurriría poner un negocio que generase mal olor, como teñir cueros o textiles en general, que se usa orines, un olor muy desagradable, dentro, intramuros, además de que se necesita agua. Lo colocan normalmente fuera de los muros de la ciudad y, a ser posible, un poco alejado. O si quisiesen montar una carnicería, por ponerles un ejemplo, que es algo también muy de las ciudades. El hombre medieval, sobre todo en el mundo rural, se come al animal cuando el animal muere, sobre todo las vacas o los bueyes, porque
con gran pena, con gran lástima de tener que hacerlo. Pero en las ciudades ya se empiezan a desarrollar nuevas dinámicas. Se matan animales para comer. Se genera una industria en torno a la muerte de estos animales. Como les decía, tampoco ubicarían esos negocios dentro de la ciudad. Huele mal, genera residuos desagradables. Se colocan también fuera de los muros. O si ustedes quisiesen tener un negocio de herrero, pues lo ubicarían seguramente cerca de las puertas, porque es por donde transitan los viajeros y es donde les pedirían el producto del que ustedes viven, porque los herreros no viven de hacer espadas, los herreros viven de hacer herraduras. Es decir, que la ciudad tiene una lógica interna. Además, estas ciudades están pobladas por gentes de muy variados tipos. Tienen desde gentes de los ámbitos más populares, estos que pasan a trabajar en trabajos a veces durísimos, que tienen muy poquitos derechos laborales. No sé, si viajasen ustedes a la Venecia del siglo XIV, XV, a lo mejor se encontrarían con estos de los que Molat llamaba, y ellos mismos, los uñas azules, porque se las pasaban pisando para que el tinte se impregnase en textiles de color azul muchas veces, metidos en orín durante todo el día, ¿sí? Y como les digo, sin prácticamente ningún tipo de derecho. Que en muchos casos residían en viviendas alquiladas, viviendas misérrimas, que se quemaban un día sí y otro también, en la que los muebles cuando había eran muy poquitos y alquilados, que no podían comer en casa porque comer en casa implicaba que tendrían que hacer fuego, y hacer fuego, pues el casero evidentemente no se lo permitía porque la casa la mitad de las veces acababa ardiendo. Además, casas muy humildes, hechas de madera, de armazones de madera, con paredes con finas esteras de vegetales trenzados y casi embarradas un poquito con lodo. Es decir, viviendas muy humildes. Pero también se encontrarían con gentes que viven en viviendas de mucha mayor calidad. Desde grandes comerciantes que residen en palacios, no son los castillos, pero son grandes viviendas, con grandes puertas que dan a la calle y que por las noches se atrancan, que en los sótanos tienen grandes almacenes repletos de jamones y de todo tipo de productos, que tienen un buen número de habitaciones, en las cuales a ustedes seguramente también les parecerían un poco minimalistas, porque el hombre medieval, por necesidad o porque la realidad era así, tenía pocos muebles. En la vivienda de alguien de clase alta, pues ustedes encontrarían seguramente algún que otro arcón. No hay armarios, las cosas se guardan en arcones y no se guardan dobladas, se guardan enrolladas. Además, es una manera de enrollar muy bonita, porque muchas veces se enrollaban las ropas alrededor de flores o vegetales que desprendiesen olores agradables para que se impregnasen. Pero a lo mejor en ese arcón también estaban ustedes guardando pues su vajilla, sus joyas, sus armas, es decir, variedad de cosas. A lo mejor había alguna silla, pocas, para sentarse junto al lecho y tal vez charlar, como pueden ver ustedes en más de una obra de arte. Un lecho, por supuesto. Si es alguien de clase alta, se puede permitir un lecho, se puede permitir una cama que en muchos casos tiene un dosel, que es ese recubrimiento textil de telas, de ropajes a veces muy gruesos, que no tiene como objeto adornar, sino proteger de ese gran enemigo del hombre europeo durante la Edad Media, que es el frío. El hombre siempre está buscando la manera de protegerse del frío. A lo mejor habría una chimenea, pero las chimeneas son raras y son tardías. Son grandes inventos, pero son raras y tardías. En muchas de estas casas lo que encontrarían ustedes serían braseros, piezas de metal en la que vegetales en una lenta combustión les estarían dando calor. Y a lo mejor en otros casos, también gentes de unas élites locales, a veces ennoblecidas, que cada vez con más frecuencia van controlando los cargos de poder, son nobles urbanos, que residen en algo que no son castillos, pero ellos quieren que se sienta, que se perciba como un castillo. El castillo tiene un carácter defensivo, pero también tiene un carácter de objeto abrumador, de objeto intimidante. Así que si se acercasen a cualquier ciudad con
con un casco urbano del Renacimiento del final de la Edad Media, seguramente verían muchas viviendas con grandes torres. Estas torres que hacen algunas poblaciones de Italia, como San Gimignano, parecen una especie de Manhattan medieval, una cosa extraña, pero que tienen ese objeto que es decir, esta familia, mi familia, está aquí. ¿Sí? Las gentes que viven también son gentes a veces muy arraigadas con estas nuevas sociedades que cambian. Por ponerles un ejemplo, si les gusta el arte, tiene el retrato de la familia Gonzaga, de Andrea Mantegna. Son familias que se han dedicado durante mucho tiempo a los negocios y que acaban estando ennoblecidas. Y en ese ennoblecerse, pues constituyen grupos de parentesco, pero también redes que van más allá del parentesco. Son gentes que se exhiben por la calle con sus colores, que hacen gala de sus emblemas. Sus criados visten únicamente los colores del Señor. Si fuese, por ejemplo, este caso, la familia Mantegna, los criados llevan medias con una de las piernas roja y otra de las piernas blancas. ¿Sí? Todo el mundo tiene que saber quién es ese gran Señor. Es decir, espacios muy variados. Si se acercasen a ese mundo también encontrarían tiendas. Las tiendas son una reinvención del mundo urbano medieval. Durante mucho tiempo las ciudades de la Edad Media tenían ferias semanales donde los campesinos llegaban, intercambiaban las pocas mercancías que habían cultivado en sus tierras o los pocos bienes que habían manufacturado. Pero con el paso del tiempo se extiende la tienda. Esta tienda que tiene, en mi tierra lo llaman trapa, pero ya no sé en México cómo se llamará, que tiene un portón que se abre a la calle, donde hay un mostrador en el cual un artesano que está trabajando, se le está viendo trabajar, vende sus productos. ¿Sí? Productos muy variados, que pueden ir pues desde objetos de madera, normales, cotidianos, a productos llegados desde lugares muy lejanos, sedas que llegan desde Asia, productos elaborados con metales preciosos, etcétera. Es decir, que es un mundo también cambiante. La gente durante la Edad Media y en los siglos que van a venir no son gentes que se perciban a sí mismos como individuos netamente. El hombre es hombre dentro de una colectividad, dentro de un grupo, y puede serlo dentro de varios grupos. Quizá uno de los mejores ejemplos, tanto de esto que les estoy contando, como de la propia ciudad medieval, es la catedral. La catedral es en torno a lo que se articula todo. Aún así, también les tengo que decir una cosa. Si han estado ustedes en una catedral de estas que a día de hoy se pueden visitar y con mayor frecuencia, cada vez más pagando por las ciudades europeas, lo que están viendo ustedes es un fósil, es un ser que ya no está vivo y desde que se empezó a pagar yo creo que menos. Si tuviésemos la facultad de nuevo de hacer ese viaje, lo que se encontraría sería algo muy diferente. En primer lugar, estas grandes construcciones de piedra que crecen lentísimamente, elaboradas, a diferencia de época romana en la que los edificios se hacían rápido, con mano de obra poco especializada y buenos ingenieros, las catedrales se hacen por muy poquitas personas y en mucho tiempo. Es algo que se hace muy lentamente. Les digo que lo que se encontrarían seguramente sería como un gran animal rodeado de parásitos. Cuando uno llega a la ciudad y tiene que hacer su casa, si puede evitarse una pared, se la evita. Es decir, si se puede uno adherir a la muralla o a la catedral o a cualquier otro edificio un poco sólido, pues lo hace. Una vez que entrasen ustedes por la puerta de la catedral, también les llamaría la atención que, a diferencia de ese sentimiento de recogimiento que uno espera en estos espacios, son lugares bulliciosos. Son la plaza cubierta de la ciudad medieval, ahí se hace de todo. Hay gente haciendo tratos comerciales, no por casualidad muchas lonjas nacen en esa misma lógica catedralicia del gótico, como la de Valencia. Se encontrarían gente moviéndose, mendigos, se encontrarían también a lo mejor estudiantes, si hay una escuela, se encontrarían, por supuesto, clérigos cantando las horas en el coro, oficiando misa, capillas que pertenecen a corporaciones que pueden ser corporaciones gremiales o alguna de estas familias de la que les hablaba anteriormente. Se encontrarían animales también en muchas ocasiones,
Porque la gente lleva a bendecir sus animales. Y no es casualidad, del animal depende la vida del hombre muchas veces. Hasta el extremo de que pues, en muchas catedrales, no sé si sabían, había la figura del clérigo perrero, que era el encargado de sacar a los perros de la catedral. La catedral también es un espacio por el que se atraviesa. La catedral de Burgos, una de las maneras de llegar desde la parte superior de la ciudad a lugares más bajos era atravesar directamente por la catedral. Y por ese espacio puede pasar incluso un rebaño en alguna ocasión. Son lugares donde se celebran fiestas. A veces, como ocurre en la catedral de Palencia, se llegan incluso a correr toros dentro de la catedral. A veces se celebran ferias, como ocurre en algunos claustros. Las paredes también se pueden usar para jugar a la pelota. Son espacios vivos, espacios muy, muy vivos en unas poblaciones también sumamente vivos. Las ciudades representan también un cambio. El doctor Rubiales hablaba de la figura de este personaje que busca el recogimiento. La ciudad es lo opuesto al recogimiento y, por tanto, la Iglesia también se tiene que adaptar a esa nueva realidad. De tal manera que no tardarán en nacer un nuevo tipo de clérigo que no busca alejarse del mundo, sino que lo que intenta es acercarse al mundo, convencer a estas gentes, evitar que sean paganas, evitar que se desvíen, evitar que tomen caminos diferentes a los que la Santa Madre Iglesia marca. Y ahí tienen ustedes estas órdenes mendicantes que se mueven por todas estas ciudades, que son gentes de una gran base cultural, son grandes predicadores, que cuando llega la Semana Santa hacen que todo el mundo, escuchando sus prédicas, acabe llorando. Y eso es algo que no crean ustedes que ocurre solamente en la Edad Media. Eso yo lo he escuchado de tiempos no tan lejanos. Es un mundo diferente, es un mundo que está cambiando, que está evolucionando, que sigue teniendo raíces en el tiempo pasado, pero que va mutando. También son espacios de cultura. En algunas de estas ciudades hay universidades, que no son otra cosa más que, como dicen en las partidas de Alfonso X, el ayuntamiento de estudiantes y de maestros que quieren aprender. Eso es una universidad, no es un edificio. Son maestros y estudiantes. Pero no en todas hay universidades, por supuesto. También hay escuelas de villa, donde estos jovencitos, antes de llegar a la universidad, aprenden las primeras letras, toman esa base cultural, que en muchos casos no es nada desdeñable. Buena parte de las plumas del siglo de oro es la formación que tuvieron. O sea que no crean ustedes que se quedaba tan corto. También verían desplazarse mercaderes por la ciudad, por las calles estrechas, pocas carretas y muchas mulas. Las calles, ya les digo, son estrechas para resguardar del frío, pero también para resguardar del calor. Y a diferencia de las ciudades romanas, en estas los carros ya no caben, están demasiado aglomeradas. También tiene momentos de fiesta. Los momentos de fiesta la ciudad se viste de gala. A veces se celebra, en algunas de ellas, como ocurre en las famosas ciudades de Champaña, se celebran ferias, que a veces duran hasta un mes, en las cuales se gasta gran cantidad de dinero, pero también se obtienen muchos beneficios. Se celebran justas, se celebran torneos, es decir, es un espacio también colorido, también festivo, también a la búsqueda de la diversión, del jolgorio y de la ruptura con la cotidianidad. Este mundo cambiante de la ciudad, yo creo que una de las plumas, uno de los medievalistas que mejor lo supo captar fue iba a decir recientemente, ya hace unos años que falleció, el gran medievalista Jacques Le Goff, cuando hablaba de ese cambio, de ese paso entre ese reloj de sol en la Iglesia, que es un reloj de sol que marca esas horas canónicas, esas horas de rezo, esas horas naturales que cambian conforme pasan las estaciones, a un nuevo tipo de tiempo, al tiempo del mercader, al tiempo de los relojes mecánicos colocados en los ayuntamientos, que ya no miden las horas de rezo o las horas de trabajo agrícola, que pues como es lógico en el caso del trabajo agrícola, pues los días son más largos en verano porque es cuando más se trabaja, y son más cortos en invierno porque es cuando menos se trabaja. El mercader, la fábrica, necesitan que todos los días se trabajen las mismas horas. Y para eso se necesitan nuevos inventos. Es decir, es un mundo
un mundo cambiante, un mundo que marca el punto de partida, tal vez, de algo que a día de hoy nos es muy cotidiano. Y pues querría concluir dándoles lo que para mí es un poco la imagen que me permite comprender lo que es un poco la vida cotidiana, la cotidianidad. Y les voy a contar un hecho anecdótico. Un hecho anecdótico que, no obstante, tiene a veces más relevancia de la que se tiende a pensar. A mediados del siglo XI, un joven noble del norte de Francia, Godofredo, mientras iba caminando por el bosque, seguramente cazando o buscando cazar, arrancó una florecita, una planta que ustedes pueden encontrar por toda Europa en los meses de verano. Esa florecita es la genista de la que habla Serrat en su canción Al Mediterráneo, y se la puso en el sombrero. Ese gesto, que en apariencia es un gesto tan simple, tan cotidiano, a lo mejor lo podríamos hacer todos nosotros, le dio lugar a un mote, a un apelativo, que es el de planta eugenista, el de Plantagenet, que es como se lo llama. Este Godofredo después se casó con Matilde, que era la heredera al trono de Inglaterra. Después de un intenso enfrentamiento con su hermano, acabará triunfando el bando de Godofredo y Matilde. Y de ellos nacerán pues, personajes de la talla de Enrique II, de Ricardo Corazón de León o de Juan Sin Tierra, por ejemplo, todos ellos llamados Plantagenet. Si ustedes tienen la suerte algún día de acercarse, como les digo, a cualquier lugar donde se críe, donde aparezca esta planta, yo les pediría que la oliesen. Tiene un olor muy profundo, un olor muy agradable. Y si es posible, que se la coloquen en algún sitio y sigan caminando. Porque en cierta manera este es el sentido de la historia. El hacer que cosas que pasaron hace tanto tiempo se acerquen a nosotros. Y se acerquen a nosotros de una manera a veces incluso emotiva, ¿sí? Y bueno, pues poco más que decir. Muchísimas gracias. Pues bueno, agradezco mucho su participación y vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Bien, primeramente quisiera felicitar a los expositores realmente por estas conferencias tan evocadoras, porque nos hacen recordar también que las raíces de México no solamente se encuentran en Mesoamérica, sino también en el mundo europeo. Entonces, algo que me impactó mucho de la plática del doctor Luvial es que los campesinos europeos no eran estrictamente cristianos, sino que mantenían muchos de los mitos de origen, de los mitos paganos, y lo que hizo muchas veces la Iglesia, cuando no pudo erradicar estos mitos, fue domesticarlos, es decir, infantilizarlos, volverlos cuentos de hadas, ¿no? Particularmente hay un mito muy interesante de los francos, de los alamanes, de los borgoñones, que hablaba de que la diosa del sol, la diosa Suna, todos los días se ponía su capa roja, que es la corona solar, tomaba una ofrenda de alimentos en una canasta y se la llevaba a Yord, su abuela, que era la diosa de la tierra. Pero aparecía el malvado lobo negro, el lobo Fenri, que devoraba a la abuela, devoraba a la diosa Suna, hasta que afortunadamente Wotan, el padre de los dioses, con su hacha, le abría el vientre al lobo Fenri y resucitaban la diosa de la tierra y la diosa de la luna. Este mito tan poderoso acaba convirtiéndose en la historia de la Caperucita Roja. Y actualmente todos los días en la mañana podemos ver cómo en el oriente la Caperucita Roja amanece como el sol, atraviesa el cielo hacia occidente a buscar a su abuela, la diosa de la tierra,
pero el malvado lobo de la noche las devora hasta que al amanecer el padre de los dioses, Wotan, le abre el vientre a este lobo de la noche y nuevamente aparece la historia de la Caperucita Roja aún en los cielos de México. Gracias. Dos preguntas más muy breves, por ahí también va el micrófono. Yo quisiera preguntar al doctor Rubén si nos podría explicar un poco sobre los juicios que se gestaban en las plazas de las ciudades medievales, cómo funcionaban estos, cómo se fungían estos, un poco de la legislación y aspectos generales. Bueno, la Edad Media no es un tiempo de legislación, es un tiempo de legislaciones y sobre todo es un tiempo de conflicto de legislaciones. Las leyes tendían normalmente a solaparse y era en el conflicto de esas leyes que a veces se llegaba a algún tipo de acuerdo. En el caso del mundo urbano, uno de los elementos que en muchos casos define a estas poblaciones es el tener un fuero en el que se regulan a veces cuestiones sumamente variadas, que van pues desde arrojar desperdicios en la calle a, pues, y no les extrañe porque esto aparece, tirar de la barba a tu vecino, que es una cosa bastante delicada. Y ese tipo de elementos es el gobierno de la ciudad, que es un gobierno fundamentalmente dedicado a eso. Las funciones del gobernante durante la Edad Media cubren sobre todo dos rubros, dos aspectos: la guerra y la justicia. No hay obras públicas, no hay sanidad, no hay educación. Bueno, en algunos casos puede tocar alguno de esos temas en momentos puntuales, pero básicamente son la guerra y la justicia. Por tanto, es una de las funciones que cubren a veces estos personajes. Y uno de los elementos interesantes que se dan durante la Edad Media son los conocidos como juicios de Dios, que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, las famosas ordalías, que es que cuando algún tipo de cuestión no puede ser dilucidada, se ponía en manos del juez supremo, y el juez supremo, pues en última instancia es Dios. ¿Cómo hacer que Dios nos diga si esta persona es culpable o no es culpable? ¿Sí? Todos hemos oído hablar de las famosas pruebas de meter la mano en algo hirviendo o en algo caliente, pero no solamente se da eso. Una de las más frecuentes es el juicio por combate, el riepto, en el que dos personas combatían, tú me robaste el caballo, no me robaste el caballo, y aquella que acababa venciendo o aquella que acababa triunfando en el campo de batalla porque la otra se rendía, era la que teóricamente tenía la razón. O sea que es muy variado. Después vendrán modelos legales que intenten completar, sobre todo del derecho romanista emanado de Bolonia, etcétera, etcétera, pero en esencia eso. No sé si... Perdón, la última, breve. Gracias, igual para usted, doctor Rubén. Habló sobre los colores feudales, un poquito de la heráldica. ¿Nos puede decir si los apellidos compuestos o un poquito de esto ya estaba en esa época? O sea, ¿cómo daban su...? Porque tengo entendido que era de dónde venía el señor o qué le pertenecía al señor feudal para hacer su nombre, pero si nos puede hablar un poco. No, siento decepcionarle, no soy un experto en heráldica. Hay gente que sabe mucho más que yo el tema. No me puedo decir cuál es el origen de los apellidos compuestos. Los apellidos de las casas nobiliarias sí es frecuente que tengan una vinculación con el solar, por ejemplo, con el punto de arranque, donde está la propiedad principal de esta familia. En el caso de los apellidos compuestos, no sé si los doctores... No sabría decirle. Supongo que es la voluntad de no perder una parte de las raíces familiares, comprobar del linaje finalmente. El hombre en la Edad Media es un hombre que no solamente es su persona, como les dije, es alguien inserto en un grupo, en una comunidad que puede estar en su presente, pero que no solo es su presente. Uno es heredero de las acciones de sus antepasados. Si las acciones de sus antepasados son acciones brillantes, pues uno puede ir presumiendo por la calle
diciendo que es nieto de Guzmán el Bueno, por ejemplo. Bueno, el caso de Guzmán el Bueno igual es un poco extremo, pero en cierta manera es así. Tal vez es la voluntad de no perder esa parte del origen. Bueno, yo nada más tengo una preguntita para el doctor González. Nos estuvo hablando de proteínas, nos habló de proteínas animales y de cereales, pero no nos habló de leguminosas. Ya no había frijoles todavía. ¿Cuáles leguminosas que son una fuente de proteína número 1? Antes del descubrimiento de América, las leguminosas básicamente eran garbanzo y haba. O sea, las cuales van a ser sustituidas por el frijol, llamado alubia, llamado como sea, pero lo que va a desaparecer como consumo fundamental es habas y garbanzos, a pesar de que la dieta europea se sigue fundamentando en la combinación de trigo y garbanzo. O sea, igual que en América se fundamenta en la combinación de frijol y maíz, y en Asia se fundamenta en la combinación de arroz y lenteja, y en África en la combinación de lenteja y mijo. O sea, eso sería, digamos, la revolución a la que yo me refería, en el cambio del descubrimiento de América, también tiene que ver con esto. Es indudable que por mucho que uno pueda alabar las habas, no se comparan a los frijoles. Es que no has estado en Roma y no has comido le fave col pecorino, por eso lo estás diciendo. Gracias, doctora. Pues bueno, muchas gracias, y a menos que nos quiera compartir una rica receta, pues creo que damos por concluida la mesa. Y bueno, me acordé que recientemente volvimos a reimprimir la obra de Darton, entonces La Gran Matanza de Gatos, es muy muy entretenida, pues esta historiografía, ¿no? O sea, todo el recontextualizar estos cuentos. Entonces, bueno, yo en particular les recomiendo esa obra, y muchas gracias por todo.